Muy buenas noches. Mi nombre es John Edo, soy psicólogo clínico y me he dedicado a la medicina tradicional desde hace muchos años. Voy a hablar de Amazonía, salud y conciencia. La Amazonía, como pueden ver en ese cuadro del maestro Pablo Maringo, es el depósito de conocimiento y recursos para la salud y para la expansión de conciencia que nos permite obtener información. Si ven en esa foto, ese es en un vuelo de Cusco a Puerto Maldonado. Miren cómo se forman los Andes y la Amazonía. Son un conjunto geográfico que abarca casi todos los paisajes existentes en el planeta y tenemos una tremenda biodiversidad y una multiplicidad cultural. Estos factores son un gran depósito para el bienestar, pero ¿por qué no se usan? Porque desde que el Perú fue una colonia y las plantas antes estaban en el Estado, la forma de ver la realidad era que las plantas eran de inspiración demoníaca y que eran recursos que se ven hasta ahora como el atraso. En la Amazonía, si la realidad se inventa o se descubre, es la pregunta de los filósofos posmodernos. Y podemos ver en estos cuadros de Pablo Maringo cómo se puede llegar a percibir la Amazonía cuando los estados de conciencia son ampliados gracias a las plantas maestras, como la ayahuasca, la coca o el San Pedro. En la Amazonía, la planta dominante es la ayahuasca. El Perú tiene grandes posibilidades para ser un gran centro de desarrollo de medicina tradicional y además para aprovechar la biodiversidad. El año de la biodiversidad que se celebró hace unos años pasó desapercibido, pues ninguna planta entró a los servicios públicos de salud y no hay curanderos en los servicios de salud. Ahí, para que vayan agarrando el sabor de la selva, está Yurimaguas, la perla del Guayaga. Acá podemos ver el concepto de salud indígena, donde la salud es una relación con uno mismo, con la familia, con la comunidad, con el medio ambiente y con los espíritus que habitan en él. Si no hay reconciliación, si no hay armonía con el conjunto, se pierde la salud. Fui al río Paranapura y ahí trabajé con varios curanderos, uno de ellos el maestro José Murayari, un cocama de 80 años cuya frase titula el libro que trabajé con ellos y es: lo que sabemos nosotros es interminable. Los conocimientos sobre medicina, sobre plantas no se han detenido. Esta es una manera relativamente simple de trabajar con ellos. Ellos traen sus plantas, traen la información y comienzan a intercambiar y la van sistematizando. Lo que más les llamaba la atención a ellos es que no tienen la oportunidad de reunirse regularmente, sistematizar, conocer otras plantas, nuevos usos. No hay lugares de medicina tradicional en el Perú apoyados. Este es el libro que sacamos. Este libro es un libro de colegio. Este libro fue hecho para los programas interculturales de educación bilingüe y la idea era que tuvieran un texto de medicina tradicional, pues los libros tradicionales no hablan del tema, no lo mencionan. Entonces recopilamos y sistematizamos cómo se aprendía, cómo se utilizan las plantas, qué relaciones tienen con otras entidades. Inclusive en la Amazonía se habla mucho de que la medicina llega a confines intergalácticos, en fin, a través de la expansión de conciencia se obtiene información de fuentes que no tienen nada que ver con la forma de aprendizaje que tenemos en Occidente. Yo estudié en la Universidad Católica y por universidad jamás se mencionaron las plantas, jamás se mencionaron los cuadros de salud de la gente de este país, es totalmente ignorado. Por ejemplo, una de las cosas que llama la atención en la medicina tradicional son los sueños. Los sueños son todo un territorio de aprendizaje y de desarrollo de conocimientos para el bienestar de las comunidades, de la gente que se preocupa por ellos. Luego he trabajado otro libro con los enfermeros técnicos interculturales del DATEM del Marañón, que son los que aparecen ahí en la foto. Estos enfermeros recopilaron los conocimientos de plantas de ellos, de los mayores de sus comunidades, y entonces sacamos ese libro que indica cómo tratar los principales problemas. Esa es la provincia del DATEM del Marañón, y DATEM, por si acaso, quiere decir ayahuasca. En el Perú hay una provincia, en Loreto, que tiene el nombre de la ayahuasca, y es porque es una zona donde los grupos étnicos la valoran enormemente, y es la base del conocimiento y del manejo tanto de los ecosistemas como de la salud. Para el aprendizaje terapéutico en la medicina tradicional se usa básicamente fenómenos intuitivos, mientras que en la medicina moderna, en las aproximaciones académicas, es un aprendizaje racional. Y para eso se usan las plantas maestras, que nos enseñan la medicina y se aprenden canciones que son muy poderosas. Son tan poderosas que hasta curan mordeduras de serpientes. Ahí tienen
ilustración de Paula Maringo de cómo se reciben los poderes chamánicos. En la pobreza a veces del monte, de la selva, hay una gran riqueza de conocimientos que luego es aprovechada para sanar a la gente, para entender mejor el manejo del medio ambiente. Y entonces, eso es una de las bases de la comunicación sobrenatural y que alienta tanto los sueños premonitorios, las visiones, comunicación con entidades espirituales, que también permiten, al igual que en la medicina china, aprender a diagnosticar a través del pulso y percibir el estado de salud de los órganos. Todo eso mediante la percepción. Los tratamientos de medicina tradicional en el Perú se basan primeramente en desintoxicar. Sí, a veces solamente la desintoxicación es la salud. Y para eso se usan las plantas, se ingieren, se hacen dietas, se toman baños. Para lograr, también esto se manipula el cuerpo a través de los sobadores, los hueseros. Y un fenómeno que en el Perú, dígame, según el Ministerio de Salud, ¿cuánta gente muere de brujería al año en el Perú? ¿No? Las estadísticas oficiales recortan la realidad a tipos de percepción que no son lo que ocurre realmente en el campo. La brujería es todo un desafío entender tanto fenómenos de contaminación como fenómenos de influencia mental. Y para desarrollar la medicina tradicional, nosotros, ¿qué necesitamos? Jardines botánicos, que los tengan los gobiernos regionales, los centros educativos, las municipalidades, que las empresas privadas y las comunales comiencen a desarrollar jardines botánicos para tener dónde ir a aprender, dónde sistematizar y propagar tanto conocimientos como plantas. Las postas de salud deberían ser, como decían los curanderos en la selva, un jardín con muchas plantas. Tanto los bosques como las montañas, debido a la biodiversidad y a los conocimientos culturales que en ellos hay, son los lugares ideales para desarrollar nuestra medicina tradicional y aprovecharla en favor del pueblo. Nuestras plantas son medicina, nuestras plantas son alimento. Defendamos nuestras plantas, exijámoslas en el sistema público de salud. Y la próxima semana hay un foro de la coca en Lima muy importante, donde se va a resaltar el valor medicinal y el valor industrial de este recurso natural muy beneficioso para la salud. Gran antidepresivo.